Bienvenidos una noche más a Somnialis, viajeros nocturnos. Cuéntanos, ¿desde qué rincón del mundo nos escuchas esta noche? ¿Desde una ciudad moderna donde las luces nunca se apagan? ¿O desde algún lugar donde aún puedes ver las mismas estrellas que observaban los antiguos? Esta noche vamos a hablar de un misterio que cambió el alma del mundo antiguo. Hubo un tiempo en que los dioses caminaban entre nosotros. No metafóricamente. Los templos eran el corazón palpitante de cada ciudad. Los oráculos hablaban con voces que venían de más allá del velo. Los sacrificios alimentaban fuerzas que respondían. Y entonces, lentamente, como la marea que se retira antes del tsunami, los dioses comenzaron a abandonar la tierra. Sus voces se callaron. Sus oráculos enmudecieron, sus templos quedaron vacíos, resonando solo con el eco de plegarias sin respuesta. ¿Qué sucedió en aquellos siglos cruciales entre el año 300 y el 600 después de Cristo? ¿Por qué el mundo antiguo sintió que había sido abandonado? Esta noche vamos a caminar por templos griegos donde ya nadie recordaba cómo realizar los rituales. Vamos a presenciar el último sacrificio público en Roma. Escucharemos el silencio que cayó sobre Delfos cuando el oráculo pronunció sus últimas palabras proféticas. Visitaremos el Serapeum de Alejandría en su última noche antes de la destrucción. Y comprenderemos por qué este silencio, este abandono de los dioses antiguos, no fue solo el fin de una era religiosa, sino la transformación completa del alma humana. Así que, acomódate, apaga las luces si puedes, deja que tu mente viaje atrás en el tiempo, a esos últimos siglos donde lo divino y lo humano se separaron para siempre. Respira profundo. Y comencemos este viaje nocturno al crepúsculo de los dioses. Antes de hablar del silencio, debemos comprender el ruido. Antes de entender el abandono, necesitamos recordar la presencia. Viajemos primero al mundo tal como era, cuando los dioses aún respondían. Es medianoche en Eleusis, a pocos kilómetros de Atenas. 1000 iniciados caminan en procesión por el camino sagrado. Llevan antorchas que parecen un río de fuego moviéndose en la oscuridad. Han ayunado durante 9 días. Han bebido el kaikion, la bebida sagrada de cebada y menta que abre las puertas de la percepción. Ahora entran al Telesterion, el gran salón de iniciación. Las antorchas se apagan todas a la vez. La oscuridad es total, absoluta, como estar enterrado vivo. Algunos iniciados lloran de terror. Entonces, desde el Sancta Sanctorum surge una luz. No una luz común, dicen los que estuvieron allí. Una luz que no viene de este mundo. Y en esa luz ven a Perséfone ascendiendo del inframundo. La ven con sus propios ojos. No es teatro, no es artificio. Miles de personas durante 1500 años juraron haber visto lo mismo. Emperadores, filósofos, esclavos liberados, todos quedaron transformados por lo que presenciaron en Eleusis. Marco Aurelio, el emperador filósofo, escribió en sus meditaciones privadas que nada en su vida lo había preparado para lo que vio en los misterios. Y nunca, bajo pena de muerte, reveló qué fue exactamente. Debemos hacer una pausa para comprender algo fundamental. El mundo antiguo no era secular. Esa palabra ni siquiera existía en su vocabulario. Cada acto de la vida cotidiana estaba entrelazado con lo divino. En Roma, antes de cualquier reunión del Senado se sacrificaba a un animal y se leían sus entrañas. Si los signos no eran favorables, la reunión se cancelaba. Generales victoriosos no celebraban su propio genio, celebraban a Marte, el dios de la guerra. Los médicos invocaban a Asclepio antes de cada procedimiento. Los navegantes hacían libaciones a Poseidón antes de zarpar. Los panaderos dejaban la primera hogaza del día en el altar de Vesta. Según el historiador Peter Brown, en su obra fundamental,
el mundo de la antigüedad tardía. Vivir en el siglo II después de Cristo significaba estar constantemente consciente de fuerzas divinas operando en cada nivel de la realidad. No era superstición primitiva, era una estructura completa de comprensión del cosmos. En las laderas del Monte Parnaso, el oráculo de Delfos continúa siendo el centro espiritual del mundo mediterráneo. La Pitia, una mujer de 50 años llamada Xantippe, se purifica en la fuente Castalia antes del amanecer. El agua está tan fría que le corta la respiración, pero es necesario. Lleva 40 años sirviendo a Apolo y conoce cada paso del ritual. Desciende al Aditon, la cámara subterránea bajo el templo. Hay una grieta en la roca viva. De ella emanan vapores que huelen a tierra húmeda y algo más, algo dulce y mareante. Se sienta en el trípode sobre la fisura, mastica hojas de laurel. Los vapores suben, la envuelven. Un embajador del emperador Marco Aurelio espera afuera con su pregunta. Las guerras en Germania van mal. Necesita saber si debe continuar la campaña o retirarse. Es una pregunta que afectará a millones de vidas. Los vapores hacen su trabajo. Xantippe siente que su conciencia se divide. Hay otra presencia en su mente. Algo vasto, antiguo, que ve más allá del tiempo lineal. Cuando habla, no reconoce su propia voz. Las palabras que salen de su boca son enigmáticas, poéticas, cargadas de significados múltiples. Los sacerdotes las escriben frenéticamente. Cuando el águila doble mire al norte, las nieves beberán sangre imperial hasta que el séptimo invierno traiga paz en la derrota. El embajador palidece. Entiende. Marco Aurelio morirá en Germania en su 7º año de campaña. Así sucederá 13 años después, en el año 180. Pero Delfos no era el único lugar donde los dioses hablaban. En Dodona, el oráculo de Zeus respondía a través del susurro de las hojas de roble. En Egipto, en el oasis de Siwa, Amón había confirmado la divinidad de Alejandro Magno 5 siglos antes y seguía respondiendo preguntas. En Mesopotamia, en los sigurat de Babilonia, los sacerdotes caldeos leían las estrellas y los dioses les mostraban el futuro escrito en el movimiento de los planetas. En la India, en los templos de Shiva en Benares, los sacerdotes Brahmin entraban en estados de samadhi, donde Shiva mismo les revelaba los secretos del Dharma. En China, los chamanes taoístas del monte Mao afirmaban conversar con los 8 inmortales y descender a los reinos infernales para recuperar almas perdidas. El arqueólogo chino Liu Lexian documentó en 1986 el descubrimiento de huesos oraculares de la dinastía Han tardía del siglo II después de Cristo, idénticos en función a los de 1000 años antes. Los emperadores chinos seguían consultando a los ancestros divinos mediante la termomancia, calentando huesos hasta que se agrietaban y leyendo las grietas como mensajes del cielo. En el Gran Serapeum de Alejandría, el templo más magnífico del mundo grecorromano, se celebra la fiesta de Serapis. 50.000 personas llenan los patios. El aire huele a incienso de mirra y canela, a sudor, a flores de loto que flotan en las fuentes sagradas. Serapis era un dios sincrético, una fusión perfecta del Osiris egipcio y el Zeus griego. Su estatua en el templo mide 12 metros de altura, hecha de madera preciosa, oro, marfil y piedras preciosas. Según Rufino de Aquilea, quien la vio antes de su destrucción, la estatua parecía respirar, los ojos de gemas parecían seguirte. Y en ciertos momentos del año, durante el solsticio de verano, un rayo de luz solar entraba por una ventana diseñada específicamente para ese propósito e iluminaba la cara del dios. En ese momento, la estatua hablaba. Miles de personas juraron escuchar la voz de Serapis ese día, no un truco de ventrílocuo. Una voz que resonaba en los huesos, que se sentía en el pecho antes de escucharse con los oídos. Una voz que daba consejos
advertencias, bendiciones. Un joven sacerdote llamado Olympius observa la ceremonia. Lleva solo 3 años sirviendo en el Serapeum. Su padre fue sacerdote antes que él y el padre de su padre. Su familia ha servido a Serapis durante 2 siglos. Nunca imagina que él será testigo del fin de todo esto, que en solo 215 años este templo será ceniza, y Serapis, el Dios eterno, será solo un nombre en libros olvidados. Imagina por un momento vivir en un mundo así. Un mundo donde lo divino no era una cuestión de fe abstracta, sino de experiencia directa. Donde miles de personas podían jurar haber visto dioses, haber escuchado sus voces, haber sido sanados por su poder. Donde templos como el Serapeum contenían bibliotecas con 500,000 de manuscritos, hospitales donde los enfermos dormían esperando sueños curativos enviados por Asclepio, escuelas de filosofía, donde se debatían los misterios del cosmos. Robin Lane Fox, en su obra maestra Paganos y Cristianos, señala algo crucial. El paganismo antiguo no era una religión en el sentido moderno, era la estructura completa de la realidad. Separar lo religioso de lo secular habría sido tan absurdo como separar la luz del día, y ese mundo estaba a punto de terminar. Pero incluso en el apogeo del poder de los dioses antiguos, algunas voces comenzaban a callar, como cuando una conversación animada en una fiesta se va apagando gradualmente y de repente te das cuenta de que hay un silencio incómodo. Así comenzó, tan gradualmente que casi nadie lo notó al principio. Han pasado casi 200 años desde nuestra última visita a Delfos. El emperador Juliano, a quien la historia llamará el apóstata, ha enviado a su médico personal, Oribacio, al oráculo con una pregunta urgente. Juliano es el último emperador pagano de Roma. Creció cristiano, pero rechazó esa fe y busca restaurar los antiguos dioses. Necesita desesperadamente una señal, una confirmación de que los dioses no lo han abandonado. Oribacio camina por el camino sagrado. Algo está mal. El camino está descuidado, cubierto de maleza. Los monumentos votivos están rotos. Varios templos menores están abandonados, con techos colapsados y pájaros anidando en sus columnas. Llega al gran templo de Apolo. La pitia que lo recibe es una mujer anciana y cansada. Ya no hay procesiones de suplicantes, ya no hay embajadores de reyes y emperadores. Ella es la última pitia de Delfos, aunque nadie lo sabe todavía. Desciende a Ladyton como han hecho sus predecesoras durante 1000 años, pero cuando se sienta sobre el trípode, algo ha cambiado. Los vapores siguen emanando de la grieta. Las hojas de laurel siguen teniendo el mismo sabor amargo, pero la presencia no está. Espera, mastica más hojas. Inhala los vapores profundamente hasta que la cabeza le da vueltas y las náuseas la dominan, pero solo hay vacío. Un vacío aterrador donde antes había una presencia vasta como el océano. Finalmente, pronuncia las últimas palabras proféticas que se escucharán jamás en Delfos. Dile al rey, el edificio labrado ha caído al suelo. Febo ya no tiene casa, ni laurel profético, ni fuente que habla. Hasta el agua parlante se ha secado. Oribacio escribe las palabras con manos temblorosas. Cuando regresa con el emperador Juliano, el joven emperador llora. Entiende lo que significa. Los dioses no lo han rechazado a él personalmente. Los dioses se han ido, todos ellos. Juliano morirá en batalla contra los persas solo 2 años después, en el año 363. Con él morirá el último intento serio de restaurar el paganismo romano. ¿Qué había sucedido? Porque Delfos, que había funcionado sin interrupción durante 1500 años, de repente se cayó. La respuesta no es simple. Múltiples fuerzas convergieron en esos siglos cruciales entre el año 200 y el 400 después de Cristo.
Primera fuerza, el colapso económico. Según las investigaciones del economista Kyle Harper en El destino de Roma, una serie de plagas devastadoras golpeó el imperio entre los años 160 y 265. La plaga antonina, probablemente viruela, mató entre 5 y 10 millones de personas. La plaga de Cipriano, posiblemente un virus hemorrágico similar al ébola, mató millones más. La población del imperio cayó de 70 millones a 50 millones. Los templos dependían de donaciones, de peregrinos, de festivales patrocinados por los ricos. Cuando la economía colapsó, los templos quedaron sin fondos. Los sacerdotes no recibían pago. Las pitias no tenían quien las mantuviera. Los festivales se cancelaban. Segunda fuerza, el cambio filosófico. El neoplatonismo de Plotino, desarrollado en el siglo III, propuso una teología radicalmente diferente. Un Dios único, inefable, más allá de toda forma y pensamiento. Los viejos dioses quedaban reducidos a emanaciones menores, ángeles, demonios. Ya no eran fuerzas supremas dignas de adoración última. En una modesta escuela filosófica en el barrio de Racotis, un hombre de 46 años llamado Plotino enseña a un pequeño grupo de estudiantes. Uno de ellos, Porfirio, toma notas frenéticas. Estas notas se convertirán en las Eneadas, uno de los textos filosóficos más influyentes de la historia. Plotino está explicando su visión del uno, el principio primero más allá del ser mismo. Los dioses que adoramos en los templos, dice, con voz suave pero intensa, son como marionetas comparados con el titiritero. Son reales, sí, pero no son lo real. Son intermediarios, mensajeros. ¿Por qué rezar al mensajero cuando puedes dirigirte directamente al rey? Un estudiante levanta la mano, confundido. Maestro, pero entonces, ¿Zeus, Apolo, Isis no son reales? ¿Son tan reales como tu reflejo en un espejo? Responde Plotino. El reflejo existe, pero no es tú. Si el espejo se rompe, tú sigues existiendo. Así con los dioses. Son reflejos, sombras del uno proyectadas en el mundo material. Hermosas, útiles incluso, pero no son la fuente. Este cambio filosófico fue devastador. Si los mejores pensadores del imperio decían que los dioses tradicionales eran solo máscaras de una realidad más profunda, ¿por qué sacrificar un toro costoso a Zeus? ¿Por qué viajar semanas hasta Delfos para consultar a Apolo? Y no solo en el mundo grecorromano estaban cambiando las cosas. En todo el mundo antiguo, entre los años 200 y 500 después de Cristo, las religiones estaban transformándose. En Persia, el zoroastrismo bajo la dinastía sasánida se estaba volviendo más monoteísta, más dualista, Ahura Mazda contra Angra Mainyu, bien contra mal, sin los matices politeístas anteriores. Los antiguos daevas, espíritus de la naturaleza, eran ahora demonios a ser combatidos. En India, el hinduismo estaba consolidándose bajo la influencia de los Puranas, textos que organizaban el caos de dioses locales en una jerarquía clara. Brahma, Vishnu, Shiva emergían como la Trimurti suprema. Miles de dioses menores quedaban relegados a roles secundarios. En China, el budismo importado de India estaba compitiendo ferozmente con el taoísmo y el confucianismo. Los debates entre estas tres filosofías en las cortes de las dinastías del sur llevaron a una síntesis nueva, donde los dioses tradicionales eran reinterpretados como bodhisattvas, seres iluminados que ayudaban a otros a alcanzar la iluminación. El estudioso chino Eric Searcher, en su obra La conquista budista de China, documenta cómo entre los siglos III y V, miles de templos taoístas fueron convertidos en monasterios budistas, no por la fuerza, sino porque ofrecían algo que el taoísmo tradicional no podía, una promesa de salvación individual más allá de los ancestros familiares.
Es la víspera de la batalla del Puente Milvio. Constantino, uno de los 4 emperadores que luchan por el control de Roma tras la abdicación de Diocleciano, no puede dormir. Su ejército es inferior en número. Magencio, su rival, controla Roma y tiene el apoyo del Senado. Constantino sale de su tienda y mira el cielo nocturno. Ha rezado a Marte, a Júpiter, a Sol Invictus. Ha hecho sacrificios, ha consultado arúspices, pero algo en él siente que los viejos dioses no están escuchando, o que nunca estuvieron realmente allí. Ha escuchado de los cristianos, una religión extraña de esclavos y mujeres que adora a un único Dios que fue ejecutado como criminal. Pero dicen que este Dios resucitó. Dicen que este Dios responde oraciones. Y, lo más intrigante, dicen que no necesitas sacerdotes especiales ni templos costosos para hablar con él. Constantino hace algo que nunca ha hecho antes. Sin ritual, sin sacrificio, sin intermediarios. Simplemente habla en voz alta a la noche. Dios de los cristianos, si eres real, dame una señal. Dame la victoria mañana y te serviré. Según Eusebio de Cesarea, quien escribió la biografía de Constantino años después, el emperador vio en el cielo una cruz de luz con las palabras «In hoc signo vinces», con este signo vencerás. Los historiadores modernos debaten si realmente vio algo o si fue una construcción posterior. Pero lo que es indiscutible es que Constantino ordenó a sus soldados pintar el símbolo Quirro, las primeras letras del nombre de Cristo en griego, en sus escudos. Al día siguiente, derrotó a Magencio contra todas las probabilidades. Magencio murió ahogado en el Tíber cuando el puente colapsó bajo su ejército en retirada. Constantino entró en Roma como emperador único de Occidente. Y aunque no se bautizó hasta su lecho de muerte, 25 años después, desde ese momento comenzó a favorecer al cristianismo sobre todas las demás religiones. Pausemos para comprender la magnitud de este momento. Durante 1000 años, Roma había sido pagana. Sus dioses habían bendecido sus conquistas desde un pueblo de pastores hasta el imperio más grande del mundo. Júpiter Optimus Maximus había protegido la ciudad, Marte había guiado las legiones, Vesta había mantenido el fuego sagrado encendido sin interrupción durante 1000 años. Y ahora, un emperador había decidido que un dios extranjero, el dios de una secta que había sido perseguida brutalmente solo una década antes por Diocleciano, era más poderoso, que respondía a oraciones donde los antiguos dioses permanecían en silencio. Era como si el cielo mismo hubiera cambiado, y para millones de paganos en el imperio, efectivamente lo había hecho. Después de Constantino, el mundo antiguo se dividió en 2. Los que aún escuchaban el eco de los dioses antiguos, y los que afirmaban escuchar una voz nueva, más clara, más exigente. Y entre estos 2 mundos, el conflicto sería inevitable. El emperador Juliano ha ordenado la reapertura de todos los templos paganos cerrados durante el reino de su tío Constantino y su primo Constancio. Camina personalmente por las calles de Antioquía, una de las ciudades más cristianas del imperio. Quiere demostrar que los dioses antiguos aún responden. Llega al templo de Apolo Dafneo, a las afueras de la ciudad. El templo está descuidado pero no destruido. Ordena que se limpie, que se repare, que se traiga un toro para el sacrificio. Un grupo de ancianos sacerdotes, todos de más de 70 años, llegan. Ya casi no quedan sacerdotes jóvenes. Los hijos de sacerdotes están convirtiéndose al cristianismo. Juliano observa el ritual con esperanza ansiosa. El toro es llevado al altar. El sacerdote principal, con manos temblorosas, levanta el cuchillo ritual. Juliano espera ver alguna señal, alguna confirmación de que los dioses aprueban su empresa de restauración. El toro es sacrificado.
La sangre fluye sobre el altar de mármol. Se examinan las entrañas según el ritual antiguo de la aruspicina. El sacerdote palidece. Las señales son terribles: hígado deformado, vesícula putrefacta. Todo indica desastre, pero hay algo peor. Juliano espera sentir algo. Una presencia, el roce de lo divino. Cuando era niño, antes de que lo forzaran a ser cristiano, había visitado templos con su abuelo. Recordaba esa sensación de ser observado por ojos más antiguos que las montañas. Ahora solo hay silencio. El altar humea. El incienso sube en espirales, pero es solo humo, solo carne quemada. No hay nada detrás del velo. Esa noche, Juliano escribe en su diario privado: «O los dioses me han abandonado, o yo he olvidado cómo escucharlos. No sé qué es peor». El reinado de Juliano duró solo 18 meses. Fue el último emperador que intentó seriamente revertir la cristianización del imperio. Su fracaso no fue militar, fue espiritual. Según el historiador Polimnia Atanasiadi, autora de Juliano, una biografía intelectual, el problema no era que el paganismo fuera falso y el cristianismo verdadero. El problema era que el paganismo requería una infraestructura social completa para funcionar. Necesitaba ciudades prósperas con élites ricas que patrocinaran festivales. Necesitaba una población educada en los mitos y rituales. Necesitaba una economía estable que permitiera peregrinaciones y donaciones. Todo eso había colapsado durante el siglo III. Las invasiones bárbaras, las guerras civiles, las plagas, la inflación, las ciudades se habían empobrecido. Las élites paganas estaban muriendo o convirtiéndose. Los festivales eran demasiado costosos. El cristianismo, en contraste, era barato. No necesitabas sacrificar toros. No necesitabas patrocinar juegos públicos. No necesitabas contratar sacerdotes profesionales. Un simple presbítero podía oficiar la Eucaristía en una casa privada. La liturgia era gratis. Han pasado casi 30 años desde el fallido intento de Juliano. El emperador ahora es Teodosio, un cristiano fanático. Ha declarado el cristianismo la única religión legal del imperio. Todos los templos paganos deben cerrarse. Todos los sacrificios son ilegales bajo pena de muerte. En Alejandría, esto ha llevado a una crisis. El Serapeum, el gran templo que visitamos antes, sigue funcionando. Miles de paganos se han refugiado en él, decididos a defenderlo. Están armados. El patriarca cristiano Teófilo exige que el emperador le dé permiso de destruirlo. Olympius, a quien conocimos en el primer bloque, ahora es el sumo sacerdote del Serapeum. Tiene 63 años. Toda su vida ha servido a Serapis. Está parado en las escaleras del templo mirando a la multitud cristiana que se ha reunido afuera. Son miles, quizás 10,000 personas. Muchos son monjes del desierto, fanáticos que han venido a la ciudad específicamente para este propósito. Olympius puede ver que entre la multitud hay algunos de sus antiguos amigos, personas con las que creció, hijos de sacerdotes paganos que se convirtieron. Ahora lo miran con una mezcla de pena y triunfo. Llega un oficial imperial con un edicto del emperador. Olympius lo escucha con el corazón rompiéndose. El emperador ha ordenado la destrucción del Serapeum. Los paganos que lo defienden tienen 1 hora para evacuar o serán ejecutados por traición. Olympius mira hacia el Sancta Sanctorum, donde está la estatua gigante de Serapis. Ha rezado frente a esa estatua todos los días durante 43 años. Conoce cada línea de su rostro dorado. Ha visto la luz del solsticio iluminarla. Ha escuchado o imaginó su voz. «Señor», susurra, «¿dónde estás? ¿Por qué no defiendes tu propia casa? El silencio es absoluto». Finalmente, Olympius da la orden de evacuación.
Los paganos salen del templo en silencio, llorando, mirando atrás hacia las columnas que han definido el horizonte de Alejandría durante 600 años. Los monjes cristianos entran como una marea. Tienen hachas, palancas, antorchas. Van directamente a la estatua de Serapis. El patriarca Teófilo observa con satisfacción mientras levantan sus herramientas para golpear al dios. Según el historiador Sozomen, quien escribió sobre estos eventos 50 años después, cuando las hachas golpearon la estatua, algunos esperaban que Serapis se defendiera, que lanzara rayos, que enviara terremotos, que demostrara su poder. Pero no pasó nada. Las hachas golpearon madera dorada, la estatua se tambaleó, el oro cayó, el marfil se astilló, y cuando finalmente la gran cabeza de Serapis cayó al suelo de mármol con un estruendo que resonó por toda la ciudad, miles de ratas salieron corriendo de su interior hueco. Ratas. La estatua estaba llena de ratas que habían anidado en su madera hueca. La multitud cristiana estalló en carcajadas burlonas. La multitud pagana, observando desde lejos, se quedó en silencio aturdido. Olympius se arrodilló en la calle y lloró. No lloró por la estatua, lloró porque Serapis no había hecho nada. El dios al que había servido toda su vida había permitido que su imagen fuera profanada, destruida, humillada. O Serapis nunca existió, o ya no le importaba. Pero no solo en el Imperio Romano los dioses antiguos estaban siendo silenciados. En todo el mundo una ola de religiones universalistas estaba desplazando a los cultos locales. En el Medio Oriente, el cristianismo estaba convirtiéndose rápidamente no solo a griegos y romanos, sino a siríacos, armenios, coptos. Las inscripciones arameas en templos de Baal Shamem, en Palmira, que databan de siglos, dejaron de hacerse abruptamente en el siglo IV. Los templos nabateos en Petra fueron convertidos en iglesias. Los santuarios de Adonis en Biblos quedaron abandonados. En el norte de Europa, aunque el paganismo germánico y celta seguiría fuerte por siglos más, los romanos cristianizados que vivían en las provincias fronterizas habían abandonado los cultos de Wotan y Donar que sus ancestros habían adorado. En Etiopía, el reino de Aksum se convirtió al cristianismo en el año 330 bajo el rey Esana. Las estelas de Aksum, que habían representado a dioses etíopes tradicionales, ahora ostentaban cruces. El historiador Stuart Munro Hay documenta cómo las monedas aksumitas pasaron de mostrar la luna creciente de los antiguos dioses a mostrar la cruz en solo 2 generaciones. En el Senado de Roma se está llevando a cabo el último gran debate sobre los dioses antiguos. El tema: ¿debe restaurarse el altar de la victoria en el Senado? El altar de la victoria había estado en el Senado durante 400 años. Cada senador, antes de votar, quemaba incienso en él. Era un símbolo de la continuidad de Roma, de su destino manifiesto de gobernar el mundo bajo la protección de los dioses. El emperador cristiano Graciano lo había quitado en el año 382. Ahora, un senador pagano llamado Símaco, el más elocuente orador de su generación, hace un último llamado por su restauración. ¿Qué daño hace?, pregunta con voz que resuena en el antiguo edificio. Que cada hombre adore lo que su corazón le dicta. El misterio de las cosas es tan grande que no puede alcanzarse por un solo camino. Roma prosperó durante 1000 años bajo los antiguos dioses. ¿Castigaremos ahora a esos dioses que nos dieron un imperio? Cada pueblo tiene su propio guardián. Roma tiene el suyo. ¿Por qué debemos abandonar lo que funcionó? Es un argumento brillante, pragmático, tolerante. Muchos senadores asienten. Incluso algunos cristianos se sienten conmovidos por su lógica. Pero entonces se levanta Ambrosio, obispo de Milán,
Es un hombre de 54 años, exgobernador provincial, que se convirtió en obispo casi por accidente, pero que se ha convertido en la voz más poderosa del cristianismo occidental. El honorable senador habla de tradición, dice Ambrosio con voz tranquila pero firme. Pero la verdad no se mide por su antigüedad. El error no se vuelve verdad por mucho tiempo que se repita. Durante siglos, Roma sacrificó niños a Moloch. ¿Debemos restaurar eso también por tradición? Los dioses de los que habla no son guardianes de Roma. Son demonios que exigían sangre y recibían adoración que solo pertenece al Creador del universo. Roma no prosperó por esos demonios, prosperó a pesar de ellos. Y ahora que el verdadero Dios ha revelado la verdad, ¿volveremos a la mentira cómoda? El debate continúa por horas, pero todos saben que la decisión ya está tomada. El emperador Teodosio nunca permitirá la restauración del altar. El paganismo ha perdido no solo el poder político, sino también el argumento moral. Símaco sale del Senado sabiendo que ha perdido. Escribirá una carta triste esa noche a su amigo Pretextato. Los dioses se van, Pretextato. No porque los hayamos traicionado, sino porque ellos nos traicionaron primero. ¿Dónde estaban cuando más los necesitábamos? Es imposible exagerar cuán traumático fue este período para millones de personas. Imagina que toda tu vida has creído que ciertos lugares son sagrados, que ciertas prácticas mantienen el orden del cosmos, que ciertos dioses protegen a tu familia, tu ciudad, tu mundo. Y entonces, en el lapso de 2 o 3 generaciones, todo eso se desmorona. Los templos son cerrados o destruidos. Los sacerdotes son perseguidos o convertidos. Los festivales son prohibidos. Y cuando rezas, cuando sacrificas, cuando realizas los rituales exactamente como te enseñaron tus ancestros, no pasa nada. El cielo permanece en silencio. Los dioses no responden. O peor, permiten que sus imágenes sean destruidas sin defensa. ¿Qué significa eso? ¿Que nunca existieron? ¿Que se fueron? ¿Que están enojados? ¿Que han sido vencidos por un Dios más poderoso? La psicóloga e historiadora de las religiones Karen Armstrong señala que este fue uno de los cambios religiosos más rápidos y completos en la historia humana. El paganismo grecorromano, que había dominado el Mediterráneo durante más de 1000 años, fue efectivamente erradicado en menos de 100 años después de que Teodosio prohibiera los sacrificios en el año 392. Pero incluso cuando una civilización muere, siempre hay algunos que se niegan a aceptarlo, que mantienen la llama encendida contra el viento, que susurran las viejas palabras en la oscuridad. Conozcamos a los últimos creyentes. En una villa modesta en las afueras de Atenas, un grupo de 7 hombres se reúne en secreto. Son filósofos de la academia, la escuela fundada por Platón hace más de 850 años. Oficialmente son cristianos, tienen que serlo, pero en privado mantienen las antiguas creencias. El más joven, un hombre de 32 años llamado Damasio, lee en voz alta de un manuscrito que ha copiado a mano. Es el De Mysteris de Jámblico, un texto del siglo III sobre teurgia, la práctica de invocar a los dioses mediante rituales mágicos. La teurgia, lee Damasio, no se logra mediante el pensamiento. Si así fuera, su eficacia dependería de nosotros. Pero no es así. Los símbolos divinos realizan su obra por sí mismos. Lo inefable se une a lo inefable sin mediación del intelecto. Los hombres escuchan en silencio. Todos ellos han intentado la teurgia, han dibujado los símbolos correctos, han pronunciado los nombres divinos en la secuencia correcta, han ayunado, se han purificado, han sacrificado en secreto, en altares ocultos, en bosques remotos, y no ha pasado nada. Uno de los hombres, Simplicio, finalmente rompe el silencio. ¿Y si Jámblico estaba equivocado? ¿Y si los símbolos divinos no funcionan porque no hay dioses escuchando? Es una herejía, incluso sugerirlo en este círculo. Pero todos están pensando lo mismo. Damasio cierra el libro lentamente. Oh, dice con voz cuidadosa,
Los dioses se retiraron del mundo material. El neoplatonismo enseña que el uno está más allá del ser, más allá de la forma. Quizás todos los dioses intermediarios, todas las emanaciones, se han retirado de vuelta al uno. Quizás el cosmos ya no necesita su supervisión activa. Es una racionalización desesperada, una manera de explicar el silencio sin admitir que todo ha sido una ilusión. Pero incluso mientras lo dice, Damasio sabe que no se lo cree. La Academia de Atenas continuó existiendo durante el siglo V, pero era una sombra de lo que había sido. En el año 529, el emperador Justiniano ordenó su cierre definitivo. Los últimos 7 filósofos paganos, incluyendo a Damasio y Simplicio, huyeron al imperio persa, esperando encontrar tolerancia bajo el rey Cosros. La ironía es amarga. Los persas, enemigos históricos de Grecia, se convirtieron en el último refugio de la filosofía griega. Pero incluso allí, los filósofos se sintieron fuera de lugar. Cosroes los trató bien, pero Persia era zoroástrica, no pagana en el sentido griego. Después de unos años, regresaron a Grecia bajo garantías de seguridad negociadas por Cosroes. Simplicio pasó el resto de su vida escribiendo comentarios sobre Aristóteles y Epicteto. Sus escritos sobrevivieron y fueron cruciales para la preservación de la filosofía antigua, aunque se leyeron en Europa medieval traducidos al árabe y luego al latín, irónicamente, por eruditos islámicos cristianos que no compartían sus creencias paganas. Pero no todos los paganos se convirtieron o se escondieron. En Harran, una ciudad en el norte de Mesopotamia, cerca de la frontera entre los imperios romano y persa, un grupo peculiar de paganos logró sobrevivir abiertamente. Los harranitas adoraban a los planetas como dioses, no en sentido metafórico, sino literal. Para ellos, los 7 planetas visibles, Sol, Luna, Marte, Mercurio, Júpiter, Venus, Saturno, eran divinidades que gobernaban el destino del mundo. En una noche sin luna, un sacerdote harranita llamado Tabit está en la azotea de su casa, observando Júpiter brillando en el este. Ha heredado este conocimiento de su padre, quien lo heredó del suyo. Una línea que se remonta a los sacerdotes caldeos de Babilonia hace 1500 años. Tabit sabe que está presenciando el fin de algo antiguo. Las leyes romanas contra el paganismo se están volviendo más estrictas. El imperio persa, bajo presión del clero zoroástrico, también está reprimiendo a los cultos planetarios. Harran es uno de los últimos lugares donde aún se puede adorar abiertamente a los astros. Pero Thabit ha notado algo inquietante. Los planetas siguen moviéndose según los patrones que sus ancestros observaron y registraron. Las matemáticas celestiales funcionan perfectamente. Puede predecir eclipses, conjunciones, oposiciones con precisión asombrosa, pero eso es todo. Los planetas no envían señales personales, no responden oraciones, no intervienen en asuntos humanos de manera detectable. Son mecánicos. Como un reloj perfecto, pero sin un relojero que lo ajuste constantemente. Quizás, piensa Tabit, los dioses, planetas, son como reyes que han delegado el gobierno a ministros y se han retirado a contemplación eterna. O, quizás, no termina el pensamiento. Es demasiado aterrador. Mientras el paganismo grecorromano agonizaba, otras tradiciones religiosas enfrentaban transformaciones similares en todo el mundo antiguo. En Arabia, en el siglo VI, los cultos politeístas de la Meca estaban perdiendo vigor. La Kaaba, que había sido un panteón para 360 y tantas deidades tribales, se había convertido más en un sitio de comercio que de auténtica devoción. Los árabes ricos viajaban a Bizancio y Persia y veían el poder del monoteísmo cristiano y zoroástrico. Sus propios dioses tribales parecían, en comparación, provincianos y débiles,
Cuando Mahoma comenzó a predicar en el año 610, no solo ofrecía un Dios diferente, ofrecía explicar por qué los viejos dioses habían fallado. No eran dioses en absoluto, decía. Eran jinn, espíritus menores o simplemente ídolos sin poder. Solo Alá, el Dios de Abraham, era real. En China, el budismo finalmente triunfó sobre las objeciones del confucianismo tradicional durante el caótico período de las dinastías del sur y del norte en los siglos V y VI. Pero fue un triunfo extraño. Los dioses chinos tradicionales no desaparecieron, fueron absorbidos. El emperador de Jade, los 8 inmortales, los dioses de las montañas y ríos, todos encontraron lugares en el panteón budista como deidades protectoras o bodhisattvas en encarnaciones anteriores. El estudioso Robert Ford Campani, en su libro Haciéndose Trascendente, documenta cómo los textos taoístas del siglo V muestran una ansiedad creciente sobre la eficacia de los rituales antiguos. Se vuelven más elaborados, más complicados, como si añadir más pasos pudiera forzar a los dioses a responder. Regresamos ahora al momento con el que abrimos este episodio. En la isla de File, en el Nilo, al sur de Egipto, cerca de Nubia, el último templo de Isis aún funciona. Es el último templo pagano operativo en todo el antiguo imperio romano. Ha sobrevivido por un tratado peculiar. Los nubios, al sur de Egipto, aún son paganos. Amenazan con invadir si el templo se cierra. Los emperadores en Constantinopla han decidido que es mejor permitir este último vestigio que arriesgar una guerra. Pero ahora, el emperador Justiniano ha decidido que es suficiente. Ha enviado tropas con órdenes de cerrar el templo y arrestar a los sacerdotes. El sumo sacerdote, un hombre de 78 años cuyo nombre no se registró en la historia, realiza la ceremonia final. Han pasado 1700 años desde que este templo fue fundado, 3000 años desde que Isis fue adorada por primera vez en el Egipto predinástico. El anciano sacerdote recita las palabras que ha recitado cada día de su vida adulta. Salve Isis, gran en magia, reina del cielo, señora de los 2 países, que haces verde la tierra. Su voz tiembla, no de miedo, sino de tristeza inexpresable, porque sabe lo que está a punto de hacer. Camina al altar, donde arde la llama eterna. Según la tradición, esta llama nunca se había apagado. Había sido transferida de altar en altar, de templo en templo, desde tiempos inmemoriales. Se decía que era un fragmento del fuego primordial de Ra, el sol mismo. El sacerdote extiende su mano, duda si apaga esta llama, si cierra estas puertas. Eso es todo. El último hilo que conecta el presente con el Egipto de los faraones se corta. Toda una forma de ver el cosmos, de relacionarse con lo divino, termina. Isis susurra, ¿dónde estás? ¿Por qué permites esto? Espera, quizás un último milagro, un último signo, algo que le diga que los dioses no los han abandonado, pero solo hay silencio. El silencio del templo, el silencio del río afuera, el silencio del cielo sobre el Nilo. Finalmente, con lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas, cubre la llama con una copa de bronce. La luz se apaga, sale del templo, cierra las puertas de cedro recubiertas de oro, pone la barra de bronce en su lugar. Los soldados romanos llegan minutos después, pero no necesitan forzar nada. El sacerdote les entrega las llaves sin resistencia. Ya no hay nada aquí, les dice. Los dioses se han ido. Ese momento en File marca simbólicamente el fin del paganismo antiguo en el mundo mediterráneo. Por supuesto, la realidad fue más compleja. Bolsillos de paganismo sobrevivieron en áreas rurales remotas durante siglos más.
La palabra pagano viene de paganos, que significa aldeano, precisamente porque las creencias antiguas persistieron más tiempo en el campo, en los Balcanes, en partes de Lituania y Letonia, en regiones montañosas de Grecia y los Alpes, en aldeas remotas de Gales e Irlanda. Gente común continuó haciendo ofrendas a los espíritus de los bosques, a las diosas de los ríos, a los dioses de las montañas. No llamaban a eso paganismo, simplemente era lo que siempre se ha hecho. Pero el paganismo como sistema religioso organizado, con teología sofisticada, templos públicos, sacerdocios profesionales, respaldo estatal, había terminado. Los últimos filósofos paganos habían muerto o se habían convertido. Los últimos templos estaban cerrados o en ruinas. Los últimos textos religiosos paganos habían dejado de escribirse. El mundo antiguo había sido reemplazado por algo nuevo. 3 grandes monoteísmos, cristianismo, islam y judaísmo, dominarían ahora el pensamiento religioso desde el Atlántico hasta el subcontinente indio. Pero la pregunta permanece: ¿por qué? ¿Por qué los dioses antiguos dejaron de responder? Hemos presenciado el silencio. Hemos visto los templos cerrarse, las llamas apagarse, los últimos creyentes llorar. Pero aún no hemos preguntado lo más importante: ¿qué significa todo esto? ¿Por qué sucedió? Y aquí es donde las cosas se vuelven verdaderamente fascinantes, porque la respuesta depende de quién preguntes. En su estudio en Hipona, un obispo de 56 años está escribiendo frenéticamente. Se llama Agustín y está trabajando en lo que se convertirá en una de las obras más influyentes de la historia occidental: La ciudad de Dios. Roma acaba de ser saqueada por los godos de Alarico hace solo unos meses. Es la primera vez en 800 años que Roma ha caído ante un ejército extranjero. Los paganos que quedan están diciendo: ¿ven? Los dioses están enojados. Roma era invencible bajo Júpiter. Desde que se convirtió al cristianismo, solo ha habido desastres. Agustín escribe su respuesta, y es brillante. Dice: los dioses paganos nunca protegieron a Roma. Roma prosperó a pesar de ellos, no por ellos. Y más importante, esos dioses nunca existieron en la forma en que los paganos pensaban. Los demonios, escribe Agustín, existen. Son ángeles caídos, criaturas reales con poder real. Durante milenios se disfrazaron de dioses. Zeus, Apolo, Serapis, Isis, todos eran máscaras para demonios que exigían adoración. Podían realizar prodigios menores, predecir algunas cosas, sanar algunas enfermedades, porque son seres con conocimiento y poder superiores a los humanos, pero infinitamente inferiores a Dios. Es una explicación ingeniosa. No niega que hubo fenómenos reales en los templos paganos. No dice que todo era fraude. Dice que sí había poderes operando, pero eran poderes malignos que finalmente han sido derrotados por Cristo. El silencio de los oráculos, escribe Agustín con satisfacción, es la evidencia de la victoria de Cristo. Los demonios han huido. Ya no pueden fingir ser dioses. La verdad los ha expulsado. La explicación de Agustín se convirtió en la ortodoxia cristiana durante 1500 años. Los dioses paganos eran demonios y el cristianismo los había derrotado. Fin de la historia. Pero hay otras explicaciones, todas igual de fascinantes. Primera explicación moderna: secularización. Los pensadores de la Ilustración argumentaron que nunca hubo dioses ni demonios. Fue todo superstición, fraude sacerdotal y fenómenos naturales mal interpretados. Los oráculos usaban drogas y trucos psicológicos. Las estatuas que hablaban eran ventrílocuos escondidos.
Las curaciones milagrosas eran efectos placebo o remisiones naturales. Edward Gibbon, en Decadencia y caída del Imperio Romano, publicada entre 1776 y 1788, argumentó que el paganismo murió simplemente porque la gente se volvió más educada y racional. Una vez que comprendieron las causas naturales, no necesitaban explicaciones sobrenaturales, pero esta explicación tiene problemas. ¿Por qué entonces la gente se volvió más religiosa, no menos? Reemplazaron el paganismo con cristianismo, que era igualmente sobrenatural. Los milagros no terminaron, solo cambiaron de forma. En la Universidad de Cambridge, un antropólogo de 36 años llamado James Fraser está compilando un trabajo masivo sobre religión comparada. Se llamará La Rama Dorada y revolucionará el estudio de la religión. Fraser argumenta algo radical para su época. Todos los dioses son manifestaciones de las mismas fuerzas psicológicas humanas profundas. Los dioses de la fertilidad, los dioses del cielo, los dioses del inframundo aparecen en cada cultura porque reflejan realidades humanas universales. El paganismo no murió porque los dioses se fueran, argumenta Fraser. Murió porque la estructura social que lo sostenía cambió. El paganismo era esencialmente cívico, era la religión de la polis, de la ciudad-estado. Cuando el Imperio Romano se centralizó, cuando las ciudades perdieron su autonomía, cuando las lealtades locales fueron reemplazadas por lealtad al emperador distante, el paganismo perdió su razón de ser. El cristianismo, en contraste, era universalista. No dependía de estar en un lugar específico o pertenecer a una ciudad específica. Podías ser cristiano en Roma, en Alejandría, en Antioquía. Tu identidad religiosa viajaba contigo. Carl Jung, en el siglo XX, ofreció otra explicación. Los dioses, dijo, son arquetipos, patrones profundos en el inconsciente colectivo humano. No existen independientemente de la psique humana, pero son tan reales como los sueños, los deseos, los miedos. El paganismo murió, argumentó Jung, porque la psique colectiva cambió. El mundo antiguo era extrovertido, enfocado en lo colectivo, en la comunidad, en el cosmos exterior. El cristianismo era introvertido, enfocado en el alma individual, en la conciencia personal, en la salvación interior. Cuando la estructura social del imperio colapsó, cuando las ciudades se empobrecieron, cuando la vida pública decayó, la psique colectiva se volvió hacia adentro. Y los dioses exteriores, los dioses del cosmos y la ciudad, ya no resonaban. Fueron reemplazados por el Dios interior, el Cristo en el corazón. En China, el filósofo contemporáneo Liu Shaogan ofrece una perspectiva diferente. Argumenta que en China, los dioses nunca fueron trascendentes en el sentido occidental. Siempre fueron inmanentes, parte del Dao, el flujo natural de las cosas. Cuando el budismo introdujo la idea de dioses trascendentes que existían independientemente del mundo natural, provocó una crisis similar en el pensamiento chino. La resolución china fue diferente. En lugar de reemplazar completamente a los dioses antiguos, fueron absorbidos y reinterpretados. El emperador de Jade se convirtió en un bodhisattva. Los inmortales taoístas se convirtieron en maestros que habían alcanzado la iluminación. Esto permitió continuidad en lugar de ruptura. Imagina que pudiéramos traer a todos estos pensadores a una habitación. Agustín, Fraser, Jung y un filósofo pagano del siglo IV. ¿Qué se dirían? El pagano hablaría primero, con amargura. Ustedes explican nuestra desaparición como si fuera inevitable, como si tuviera sentido. No lo tuvo. Teníamos templos más magníficos que sus iglesias, teníamos filosofía más sofisticada que sus teólogos, teníamos 1000 años de sabiduría acumulada.
Y lo perdimos todo por la intolerancia de fanáticos que no podían aceptar que otros adoraran diferente. Agustín respondería: tu amargura es comprensible, pero mal dirigida. Sí, hubo intolerancia. Sí, hubo violencia. Pero no fue solo eso. Tu paganismo estaba vacío en su núcleo. Ofrecía rituales, pero no salvación. Ofrecía belleza, pero no verdad. Ofrecía tradición, pero no transformación. Las personas no fueron forzadas al cristianismo. Fueron atraídas porque respondía a preguntas que tu paganismo ni siquiera sabía hacer. Fraser intervendría: ambos están siendo egocéntricos. Esto no fue sobre cuál religión era verdadera. Fue sobre cambios materiales en la sociedad. La economía colapsó. Las ciudades decayeron. Las estructuras políticas cambiaron. La religión simplemente se adaptó a las nuevas condiciones. El cristianismo no ganó. Simplemente encajaba mejor con el nuevo mundo que estaba emergiendo. Jung sacudiría la cabeza. Están mirando solo la superficie. Esto fue sobre una transformación en la psique humana misma. El paganismo representaba una etapa en el desarrollo de la conciencia, una etapa necesaria, pero no final. La humanidad necesitaba moverse de lo colectivo a lo individual, de lo exterior a lo interior, de los dioses a Dios, de los rituales externos a la experiencia interna. No fue pérdida, fue crecimiento, aunque doloroso. ¿Quién tiene razón? Probablemente todos capturan algo de verdad. El fin del paganismo antiguo fue multicausal. Fue económico, político, filosófico, psicológico y sí, posiblemente espiritual. Tal vez los dioses se fueron porque dejamos de creer en ellos de la manera correcta. Tal vez nunca existieron excepto como proyecciones de necesidades humanas. Tal vez eran reales, pero su tiempo había terminado. Tal vez eran demonios disfrazados. Tal vez eran arquetipos que la psique colectiva superó. O tal vez, y esto es lo más inquietante, tal vez los dioses eran reales, pero el cosmos funciona de maneras que no comprendemos. Tal vez las entidades que los antiguos llamaban dioses operan en escalas de tiempo que hacen que siglos parezcan segundos. Tal vez su silencio es solo nuestra incapacidad de escuchar en las frecuencias correctas. En algún lugar de los Balcanes, en una fecha desconocida del siglo VII u VIII, un campesino anciano está realizando un ritual que su abuelo le enseñó. Es simple. Deja una hogaza de pan en un nicho en un roble antiguo. Derrama un poco de vino en la tierra. Susurra palabras que ya no comprende completamente, palabras en un dialecto tan antiguo que quizás ni siquiera es griego clásico, sino algo más viejo, algo preindoeuropeo. Le está pidiendo a quien sea que escuche, que proteja sus cultivos de la tormenta que viene, que bendiga a sus nietos, que permita que su esposa enferma se recupere. Nadie más sabe que hace esto. Sus propios hijos se reirían. Son cristianos buenos, van a misa, conocen el credo. Pero el anciano recuerda cuando era niño y su abuelo le mostraba a este lugar, le enseñaba estas palabras y le decía: antes de que la iglesia estuviera aquí, antes de que Roma estuviera aquí, incluso antes de que Atenas estuviera aquí, esta era una manera de hablar con las fuerzas que gobiernan el mundo. Nunca lo olvides. El anciano termina su ritual. Espera un momento sintiendo el viento en las hojas del roble, escuchando el gorjeo distante de un cuervo. ¿Hay algo? ¿Una presencia? ¿Una respuesta? No puede estar seguro. Pero algo en él, algo más antiguo que las palabras, siente que tal vez, quizás, alguien está escuchando. Se va cojeando de regreso a su aldea. El roble continúa erguido, como lo ha hecho durante 500 años, como lo hará por 500 más. Y tal vez, solo tal vez, los dioses nunca se fueron realmente. Solo aprendimos a no escuchar. Los dioses se callaron,
Pero su silencio resonó a través de los siglos. El eco de su ausencia moldeó todo lo que vino después, porque el vacío dejado por los dioses antiguos no fue realmente un vacío. Fue un espacio donde creció algo nuevo, algo extraño, algo que el mundo antiguo nunca podría haber imaginado. En el mismo año en que Justiniano cierra la Academia de Atenas, un monje de 49 años llamado Benedicto está fundando un monasterio en una colina en el centro de Italia. El sitio es significativo. Había sido un templo a Apolo. Benedicto deliberadamente construye su monasterio sobre las ruinas. Pero Benedicto hace algo peculiar. En su regla, el documento que gobernará la vida monástica occidental durante 1500 años, incorpora elementos que habrían sido familiares para un sacerdote pagano. Estructura el día alrededor de horas canónicas, momentos específicos para oración. Los antiguos sacerdotes de Apolo rezaban al amanecer, al mediodía, al atardecer. Los monjes benedictinos harían lo mismo, solo que ahora a Cristo en lugar de Apolo. Incluye trabajo manual como parte del ritual sagrado. Ora et labora, reza y trabaja. Los antiguos templos también tenían jardines sagrados que los sacerdotes cultivaban, animales sagrados que cuidaban. Crea una comunidad cerrada dedicada completamente a lo divino, separada del mundo secular, como los misterios de Eleusis, como los cultos de Isis, como los pitagóricos. Mientras Benedicto escribe su regla, probablemente no es consciente de cuánto está preservando del mundo pagano que oficialmente está rechazando. Pero los símbolos, los ritmos, las estructuras del paganismo antiguo sobreviven, transformados en el cristianismo monástico. Este es uno de los aspectos más fascinantes del fin del paganismo. No desapareció completamente. Fue absorbido, transformado, cristianizado. Muchas iglesias fueron construidas deliberadamente sobre templos antiguos, no solo para reclamar el espacio, sino porque esos lugares eran considerados inherentemente sagrados. Si un lugar había sido consagrado durante siglos, eso no desaparecía solo porque el nombre del dios cambiara. Santa María, sopra Minerva, en Roma, está literalmente construida sobre un templo de Minerva. El Panteón, milagrosamente preservado, fue convertido en una iglesia dedicada a María y todos los mártires. En París, Notre Dame está en una isla donde hubo un templo galo. Pero más allá de la arquitectura, las ideas paganas sobrevivieron. La filósofa Mary Beard señala que cuando miramos cuidadosamente el cristianismo medieval, vemos paganismo en todas partes. Los santos cristianos funcionan exactamente como dioses menores. Cada uno tiene su especialidad. San Antonio para objetos perdidos, Santa Lucía para problemas oculares, San Cristóbal para viajeros, exactamente como Hermes protegía a los viajeros, como Asclepio sanaba a los enfermos. Las reliquias cristianas funcionan como objetos mágicos paganos. Un fragmento de hueso de santo puede curar, proteger, bendecir, como las estatuas paganas que emanaban poder divino. Las procesiones, los días de fiesta, los festivales, muchos son continuaciones directas de festivales paganos con nombres cristianos sobrepuestos. La Navidad en el solsticio de invierno, la Pascua en el equinoccio de primavera. Samhain se convierte en todos los santos. 2 siglos después del cierre del último templo de Isis, una nueva religión domina el Mediterráneo. El Islam ha conquistado desde España hasta Persia en solo un siglo y enfrenta el mismo dilema que enfrentó el cristianismo. ¿Qué hacer con la herencia pagana? En Córdoba, un califa educado llamado Abd al-Rahman está supervisando la construcción de la gran mezquita, pero para conseguir columnas está desmantelando templos romanos abandonados. Columnas que una vez sostuvieron techos dedicados a Juno ahora sostienen techos dedicados a Allah. Abd al-Rahman es también un mecenas de la filosofía.
ha ordenado que se traduzcan al árabe textos griegos, Aristóteles, Platón, Ptolomeo. Esos textos están llenos de referencias a los dioses paganos. ¿Qué hacer con ellos? La solución islámica es similar a la cristiana. Los antiguos dioses eran jinn, espíritus menores. Algunos sabios como Platón y Aristóteles habían alcanzado verdades importantes a pesar de su politeísmo, porque Dios les había dado razón. Sus filosofías podían ser salvadas mientras sus teologías eran rechazadas. Pero hay algo más. En las tierras conquistadas por el Islam, pequeños grupos de zoroástricos, mandeístas, sabeos, continuaron practicando religiones antiguas bajo protección como gente del libro. Los sabeos de Harran, los adoradores de planetas que mencionamos antes, lograron convencer a los califas de que eran una religión abrahámica antigua y así evitaron la conversión forzada. Sobrevivieron hasta el siglo XI, los últimos herederos directos de la astrología babilónica, practicando abiertamente bajo el Islam lo que habrían sido ejecutados por practicar bajo el cristianismo. Pero fuera de Europa y el Medio Oriente, el paganismo tuvo destinos muy diferentes. En India, el hinduismo nunca murió, porque nunca fue desafiado por un monoteísmo más poderoso con respaldo estatal. Los dioses védicos continuaron, transformándose, fusionándose, multiplicándose. Shiva absorbe características de deidades dravídicas. Vishnu incorpora avatares locales. El panteón crece en lugar de contraerse. El historiador indio Romila Thapar argumenta que esto se debe a que el hinduismo nunca tuvo el concepto de dioses falsos. Otros dioses no eran competencia, eran aspectos del mismo Brahman último. Esta flexibilidad permitió supervivencia donde las religiones paganas europeas más rígidas colapsaron. En Japón, el sintoísmo enfrentó el desafío del budismo, llegando desde China en el siglo VI. Pero en lugar de conflicto, hubo síntesis. Los kami sintoístas eran identificados como manifestaciones de budas y bodhisattvas. Santuarios sintoístas y templos budistas coexistían, a veces en el mismo complejo. Este sincretismo Shinbutsu duró hasta el siglo XIX, cuando el gobierno Meiji forzó su separación para crear un sintoísmo de Estado. Irónicamente, la separación artificial dañó ambas tradiciones más que siglos de convivencia. En las Américas, cuando llegaron los españoles en 1492, encontraron civilizaciones con religiones politeístas sofisticadas. Los aztecas, los mayas, los incas. Lo que siguió fue una repetición acelerada de lo que había sucedido en Europa 1000 años antes. Templos destruidos, ídolos derribados, sacerdotes ejecutados y silencio. Los dioses de Mesoamérica dejaron de hablar, o los que podían escucharlos fueron silenciados. Pero de nuevo, hubo supervivencia. El catolicismo latinoamericano está lleno de deidades indígenas disfrazadas como santos. La Virgen de Guadalupe aparece en el sitio de un templo a Tonantzin. Santa Muerte es claramente Mictlantecutli con nuevo nombre. Los rituales, las ofrendas, las peregrinaciones continúan en formas que habrían sido reconocibles para un sacerdote azteca. 1400 años después del cierre de la academia, Grecia está luchando por independencia del Imperio Otomano. Los revolucionarios griegos están redescubriendo su herencia pagana. Cuando fundaron la primera república helénica, no eligieron un símbolo cristiano para su bandera. Eligieron el búho de Atenea. No nombraron su parlamento sínodos, término cristiano. Lo llamaron Vuli, término de la antigua Atenas democrática. Los intelectuales griegos del siglo XIX enfrentaron una tensión fascinante. Eran cristianos ortodoxos devotos, pero también estaban orgullosos de Platón, Aristóteles, Péricles. ¿Cómo reconciliar estas identidades? La solución fue peculiar. Argumentaron que los antiguos filósofos griegos eran
protocristianos, que Platón había predicho el cristianismo, que Sócrates era un mártir por la verdad como Cristo, que la filosofía griega había preparado el camino para el Evangelio. De esta manera, podían reclamar la gloria de la Grecia antigua sin tener que admitir simpatía por su religión. Los dioses podían permanecer muertos, pero las ideas podían resucitar. Hoy, en el siglo XXI, algo extraño está sucediendo. El paganismo está siendo revivido. En Grecia, Islandia, Lituania, Polonia y otros lugares, grupos pequeños pero crecientes están intentando reconstruir las antiguas religiones. Se llaman a sí mismos helenos, Asatruar, Romuva, realizan rituales en los antiguos templos, cuando las autoridades lo permiten. Hacen sacrificios, aunque ahora sin matar animales. Intentan sentir de nuevo lo que los antiguos sintieron. Es conmovedor y un poco triste, porque no pueden realmente recuperar lo que se perdió. No pueden desaprender 2000 años de cristianismo, ciencia, secularismo. Cuando un moderno heleno hace una libación a Zeus, sabe demasiado. Sabe que Zeus es un mito. Sabe la historia de cómo su culto terminó. No puede experimentar la presencia ingenua, no cuestionada, de lo divino que un antiguo ateniense experimentaba. El filósofo Charles Taylor llama a esto el marco inmanente. Vivimos en un mundo donde lo trascendente ha sido domesticado, opcionalizado. Puedes creer en dioses si quieres, pero es una elección, no una realidad ineludible. Los antiguos no elegían creer en los dioses. Los dioses eran tan reales como el sol, como la lluvia, como la muerte. No había opción de incredulidad más de lo que hay opción de no creer en la gravedad. Eso se perdió. Y una vez perdido, no puede ser recuperado, solo simulado. En el Museo Británico en Londres, una turista de 30 años está parada frente a una estatua de Zeus. Mide 4 metros de altura, hecha de mármol magistral en su ejecución. Zeus sostiene un rayo. Su rostro es noble, poderoso, sereno. La turista lee la placa. Siglo II después de Cristo, del templo de Zeus en Cirene, Libia. Ella toma una foto con su teléfono. Se mueve a la siguiente exhibición. Para ella, Zeus es arte, historia, mitología. Es tan real como Harry Potter o Darth Vader. Menos real quizás, porque al menos Potter y Vader son parte de la cultura viva, mientras Zeus está muerto. No puede imaginar lo que era estar frente a esta estatua cuando estaba en su templo, cuando el incienso quemaba, cuando miles de personas cantaban himnos, cuando la presencia se sentía tan fuertemente que el aire mismo parecía espesarse. No puede imaginar la desesperación del último sacerdote que cerró ese templo, sabiendo que nadie volvería a ofrecer sacrificios, que la estatua terminaría en un almacén, luego en un barco, luego en un museo en una isla remota, mirando eternamente al vacío. El silencio en el museo es total, hermético. Zeus no habla, nunca hablará de nuevo. A menos que el silencio mismo sea una forma de hablar, a menos que el hecho de que aún miremos estas estatuas, aún leemos estos mitos, aún sintamos algo cuando escuchamos sobre Delfos o Eleusis, sea evidencia de que algo sobrevive. No los dioses como eran, sino algo más profundo, el impulso humano hacia lo trascendente, el hambre de significado más allá de lo material. La sensación de que el cosmos es más vasto, más misterioso, más lleno de significado de lo que podemos articular. Los dioses se fueron, pero dejaron un vacío con forma de Dios, y ese vacío aún nos llama. Amigos de Somnialis, hemos viajado esta noche desde el último templo de Isis hasta el Museo Británico Moderno. Hemos presenciado el silencio descendiendo sobre un mundo que durante milenios estuvo lleno de voces divinas.
¿Qué debemos hacer con esta historia? ¿Qué significa para nosotros, aquí, ahora, en este momento preciso de la historia humana? Tal vez significa que nada es permanente, ni siquiera las cosas que parecen eternas. Los dioses que gobernaron el mundo durante 1000 años desaparecieron en menos de un siglo. Los templos que parecían inmortales son ahora ruinas que visitamos como turistas. Las verdades que nadie cuestionaba se convirtieron en supersticiones que nadie cree. Si eso pudo suceder entonces, ¿qué de nuestras certezas actuales sobrevivirá? ¿Qué de lo que consideramos obviamente cierto hoy será risible dentro de 500 años? O tal vez significa algo diferente. Tal vez significa que la forma cambia, pero la sustancia permanece. Los griegos rezaban a Zeus por lluvia. Nosotros estudiamos meteorología y modificamos clima. ¿Es tan diferente? Los romanos consultaban arúspices antes de decisiones importantes. Nosotros consultamos analistas de datos y algoritmos de inteligencia artificial. ¿Es tan diferente? Los antiguos sentían que el cosmos estaba lleno de presencias conscientes, fuerzas que respondían a nuestras acciones, que se preocupaban por nosotros. Nosotros sentimos que el cosmos es frío, mecánico, indiferente. ¿Pero es cierto? ¿O simplemente hemos cambiado de vocabulario? Cuando un científico describe el principio antrópico, la improbable precisión de las constantes físicas que permiten la vida, ¿no es eso asombro ante un cosmos que parece diseñado para la conciencia? Cuando hablamos de Gaia, la Tierra como organismo viviente, ¿no estamos nombrando lo que los antiguos llamaban la Madre Tierra? Tal vez los dioses no se fueron, tal vez solo dejamos de escuchar en las frecuencias correctas, pero suficiente de mis reflexiones. Ahora quiero escuchar las tuyas. ¿Qué piensas sobre el silencio de los dioses antiguos? ¿Fue pérdida o liberación? ¿Fue el fin de una ilusión o el fin de una conexión real con algo trascendente? ¿Y qué de tu propia vida? ¿Hay silencios que te inquietan? Lugares donde solías sentir presencia y ahora solo sientes vacío, o al revés, lugares donde has encontrado lo sagrado donde no esperabas. Déjanos un comentario aquí abajo. Esta comunidad que estamos construyendo en Somnialis es especial porque no solo escuchamos historias juntos, las pensamos juntos, las vivimos juntos. Y tus perspectivas enriquecen la experiencia para todos. También, si hay otros momentos de la historia donde el mundo cambió de manera fundamental, otros crepúsculos y amaneceres que quisieras que exploremos, dínoslo. Este canal existe para todos nosotros. Y si esta noche te ha conmovido este viaje a través del silencio del mundo antiguo, si has sentido algo de la melancolía y el misterio de esos últimos templos cerrando, considera suscribirte a Somnialis. Cada semana exploramos estos momentos fronterizos de la historia, los lugares donde un mundo termina y otro comienza, las preguntas que no tienen respuestas fáciles, las historias que nos ayudan a comprender no solo el pasado, sino también el presente y quizás incluso el futuro. Activa las notificaciones para que nunca te pierdas un viaje nocturno. Y si conoces a alguien que disfrutaría acompañarnos en estas exploraciones, comparte este episodio con ellos. Las mejores comunidades crecen a través de compartir genuino, no de algoritmos. Amigos nocturnos, nuestra hora juntos se acerca a su fin. Afuera, dependiendo de dónde nos escuches, quizás ya amaneció. O quizás la noche está en su punto más oscuro, esas horas antes del alba donde el mundo parece más silencioso, más misterioso, más lleno de posibilidades. Piensa por un momento en todo lo que hemos presenciado esta noche. El último fuego en Fael apagándose, el oráculo de Delfos pronunciando su última profecía, la estatua de Serapis cayendo para revelar nidos de ratas, el anciano en los Balcanes, haciendo su ritual secreto bajo el roble antiguo. Todos esos momentos sucedieron,
Personas reales vivieron esas despedidas, sintieron ese dolor de ver su mundo terminar. Y ahora, 1500 años después, nosotros recordamos. Eso tiene que significar algo. Tal vez significa que nada realmente termina. Tal vez significa que mientras alguien recuerde, mientras alguien cuente las historias, mientras alguien sienta el eco de esas voces antiguas, los dioses no están completamente en silencio. Tal vez estamos nosotros aquí ahora, en esta conversación nocturna, manteniendo viva una llama que se apagó hace siglos. No adorando a los dioses antiguos, sino recordando lo que significó vivir en un mundo donde lo divino era inmediato, presente, tangible. Y tal vez, en nuestra búsqueda moderna de significado, en nuestra lucha con el silencio de un cosmos que parece no responder, estamos viviendo nuestro propio crepúsculo de los dioses. Y algún día, personas del futuro mirarán atrás a nuestra era y se preguntarán qué se sintió vivir en nuestro momento liminal entre mundos. Así que descansa ahora, viajero nocturno. Deja que estas historias se asienten en tu mente como sedimento en el fondo de un lago profundo. Mañana, cuando despiertes, el mundo seguirá siendo el mismo, pero tal vez tú habrás cambiado un poco. Tal vez escucharás un poco diferente. Tal vez notarás los silencios, y en esos silencios, quién sabe, tal vez escuches algo. Que tengas sueños profundos y reveladores. Nos vemos en el próximo viaje nocturno. Buenas noches desde Somnialis.